Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. Continuamos con el siguiente tema correspondiente al seminario. Este es un tema de suma importancia: indicaciones, métodos y pronóstico de la inducción del trabajo de parto. Es un tema presentado por la doctora Jessica Villafaña Trejo. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Jessica Villafaña Trejo, residente de segundo grado de ginecología y obstetricia. El día de hoy hablaremos sobre inducción del trabajo de parto, sus indicaciones, métodos y pronóstico. Esta monografía fue supervisada por la doctora Michelle Alejandra Vences Anaya, residente de tercer grado, y coordinada por el doctor Marco Antonio Ortiz Ramírez, médico jefe de servicio de la unidad tocoquirúrgica del Instituto Nacional de Perinatología. Los objetivos de esta plática serán reconocer la importancia de la elección de vía de nacimiento y sus implicaciones a largo plazo, conocer la definición de la inducción del trabajo de parto, así como sus indicaciones y contraindicaciones. Describiremos los diferentes métodos que se tienen para este proceso y conoceremos los predictores de éxito para el mismo. No existe una definición universal sobre la inducción del trabajo de parto. Cada colegio propone la suya. Lo que es común entre ellos es que se trata de un proceso artificial para estimular las contracciones cuando no se han iniciado de manera espontánea, con el objetivo de lograr un parto vaginal en un lapso de tiempo que puede ir de 24 a 48 horas. Sobre la epidemiología tenemos que en aquellos países desarrollados, 1 de cada 4 nacimientos conlleva inducción del trabajo de parto. No así en aquellos países en vías de desarrollo, donde únicamente 1 de cada 10 nacimientos lo conllevará. En México, hasta el 14% de los nacimientos conllevan inducción del trabajo de parto, pero esto sobre todo a nivel de los institutos de tercer nivel. En nuestro instituto, solamente en el 2018, de los casi 3,000 partos que hubo, únicamente el 6,6% conllevó inducción del trabajo de parto. De estos, el 68% se resolvió vía vaginal y el 32% vía abdominal. El cérvix está formado por fibras de colágeno tipo 1, 3 y 4, que están dispuestas en enlaces cruzados. Asimismo, vasos sanguíneos, fibroblastos y elastina, así como músculo liso. Durante la maduración cervical, las metaloproteínas y colagenasas, por medio de su acción enzimática, disminuyen el número de estos enlaces cruzados, disponiendo las fibras en manera laxa. Entre estas fibras se acumulan las moléculas de agua, lo que al final llevará a un ablandamiento cervical. ¿Cuál es la implicación de la elección de la vía de nacimiento? En 2017, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en tasa de cesáreas con un 48%. La OMS recomienda tasas de cesáreas del 10 al 15% y la norma oficial mexicana 007 para la atención del embarazo, parto y puerperio recomienda tasas del 15 al 20%. Vemos que solamente en México del 2018 al 2019 esta cifra se triplicó fácilmente. Cuando hay una indicación bien reconocida, la cesárea ha mostrado disminuir las tasas de muerte y mortalidad materna y perinatal. Sin embargo, ¿cuáles son las complicaciones a largo plazo? Les presento este estudio que tuvo como objetivo presentar la evidencia disponible sobre las complicaciones a largo plazo que se han asociado a la cesárea. Fue una revisión sistematizada del 2014 al 2017, incluyendo embarazos a término resueltos vía vaginal y vía cesárea para evaluar estas implicaciones a largo plazo, maternas en la infancia, adultez y en embarazos subsecuentes en casi 4 millones de embarazos. Encontramos que aquellos pacientes que tuvieron un nacimiento vía cesárea tienen 21% más riesgo de tener asma hasta los 12 años, 59% más riesgo de tener obesidad hasta los 5 años, que si bien vemos disminuye un 34% hasta los 28 años, se puede permanecer hasta la tercera década de la vida. También hay implicaciones en los embarazos posteriores a la cesárea, a nivel de alteraciones placentarias, de la fertilidad, conlleva mayor riesgo de óbito, embarazo ectópico y de aborto espontáneo. En conclusión, el antecedente de cesárea va a aumentar el riesgo de morbilidad de los embarazos subsecuentes, así como las complicaciones a largo plazo que pueden ir desde la infancia hasta la adultez. Las indicaciones se pueden dividir en 3 grandes grupos: obstétricas, maternas y fetales. Como parte de las indicaciones obstétricas tenemos aquellos datos de infección intrauterina o cualquier embarazo desde las 39 semanas que puede conllevar inducción del trabajo de parto. Como parte de las indicaciones maternas tenemos a los estados hipertensivos y a la diabetes, los cuales dependerán del tipo de tratamiento y del grado de control o descontrol, siendo así que la hipertensión arterial sistémica crónica y sin tratamiento y aquella que ha llevado a un control farmacológico se puede resolver hasta las 39,6 semanas.
La hipertensión gestacional y la preeclampsia sin datos de severidad se pueden llevar hasta las 37.6 semanas, y la preeclampsia con datos de severidad sería susceptible de resolverse al diagnóstico. Como parte de la diabetes, aquella diabetes pregestacional con un buen control o control en dieta, fármacos, puede llevarse hasta las 39.6 semanas. La diabetes gestacional en descontrol se podrá resolver desde las 34 semanas de gestación. Como parte de otras indicaciones tenemos a la colestasis intrahepática del embarazo, y esto dependerá del nivel de ácidos biliares, siendo así que aquellas pacientes con niveles mayores a 100 de ácidos biliares se pueden resolver desde las 36 hasta las 37.6 semanas de gestación, y aquellas pacientes en las cuales los niveles sean menores a 100 micromoles por litro pueden ser susceptibles de resolverse desde las 37 hasta las 39.6 semanas de gestación. Como parte de las indicaciones fetales, se menciona en la literatura la restricción del crecimiento intrauterino. Sin embargo, esto deberá valorarse de manera individual, ya que hemos visto que aquellos pacientes con alteraciones hemodinámicas tienden a tener malos resultados en un trabajo de parto. Existen otras indicaciones fetales, como puede ser la muerte fetal, que desde la detección es susceptible de resolverse. Las contraindicaciones están en relación a las alteraciones placentarias, siendo así basa previa y placenta previa. En relación a una cirugía uterina previa, como aquella cesárea previa, antecedente de una miomectomía con ingreso a cavidad o antecedente de ruptura uterina, y algunas otras como alteraciones anatómicas pélvicas conocidas o cáncer cervicouterino invasivo. Hablaremos ahora de los predictores de éxito. Existen diferentes factores que nosotros podemos evaluar previo al inicio de la inducción del trabajo de parto para conocer la tasa de éxito o de fallo que tendrá nuestra paciente. Estos son la longitud cervical, el índice de Bishop, la fibronectina fetal, el ángulo cervical posterior y la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Previo a todo, tendremos que hacer una evaluación cervical, y para esto nos ayudaremos del índice de Bishop. Esta es una escala que va en un puntaje del 0 al 3, pasando por 5 parámetros importantes: dilatación, borramiento, altura de la presentación, consistencia y posición. Cuando nosotros encontramos un Bishop menor a 6 puntos, llamaremos a nuestro cervix desfavorable. Por el contrario, mayor o igual a 6 puntos, lo llamaremos favorable, y esto nos ayudará a tomar decisiones con respecto a la inducción y los métodos que utilizaremos. Como parte de un predictor de inducción exitosa, se ha visto que el índice de Bishop se puede valorar en pacientes no líparas que iniciaron inducción de trabajo de parto con un Bishop por lo menos de 6 puntos, y en aquellas pacientes multíparas que lo inician por lo menos con 5 puntos, tienen 4 veces más probabilidad de tener una inducción exitosa. La longitud cervical, que generalmente se usa como tamizaje del parto pretérmino, tiene otra implicación aquí, como predictor de inducción exitosa. Se ha visto que cuando una paciente tiene una longitud cervical menor a 20 milímetros, tiene menos probabilidad de tener un riesgo de cesárea cuando empieza una inducción del trabajo de parto. Pero también se ha visto como un predictor de fallo en la inducción, aumentando el riesgo de cesárea si nuestra paciente tiene una longitud cervical en el segundo trimestre mayor de 40 milímetros o en tercer trimestre un acortamiento menor a 6 milímetros en las 4 últimas semanas. Asimismo, con cada milímetro de longitud superior a los 20 milímetros en pacientes nulíparas aumenta 10% el riesgo de cesárea. El ángulo cervical posterior se ha visto también como un predictor de inducción exitosa. Cuando nosotros encontramos en nuestra paciente un ángulo mayor a 120 grados previo al inicio de la inducción, tiene hasta 3 veces más probabilidad de tener una inducción exitosa. Además, cuando nosotros hacemos una combinación del índice de Bishop y el ángulo cervical posterior con las características previamente mencionadas, nuestra paciente tiene hasta 9 veces más posibilidad de tener una inducción exitosa. La fibronectina fetal es otro de nuestros predictores de inducción exitosa, que se puede evaluar desde las 36 hasta las 41 semanas. Cuando nosotros la encontramos en un punto de corte a partir de los 50 nanogramos por mililitro, tenemos 5 veces más probabilidad de que nuestra paciente pueda tener una inducción exitosa. Y la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 como predictor de la inducción exitosa, valorado en las 12 horas previas al inicio de la inducción en un valor por lo menos de 7.8 microgramos por litro, ha mostrado tener muy buenas tasas de predicción de inducción exitosa en nuestras pacientes. Además, la media de tiempo entre la inducción y la fase activa generalmente va de 8 a 14 horas cuando la encontramos dentro de estos rangos.
En base a esto, se han generado diferentes métodos para tratar de ofrecerle a nuestra paciente un estimado de la tasa de éxito o de fallo que tendrá al someterse a una inducción del trabajo de parto. Les presento esta calculadora que está validada por el Colegio Americano, en el cual al introducir datos simples nos puede dar una tasa de riesgo de fallar a la inducción del trabajo de parto. Vamos a hacer dos ejercicios. El primero de ellos es una paciente de 27 años, de 39 semanas de gestación, 1,62 metros y 67 kilogramos, sin antecedentes de cesárea previa. Por sus características, ella está englobada en un IMC que va de 25 a 29,9. Completamos la valoración mediante la exploración física y el riesgo de cesárea de esta paciente es de un 6%. Haremos este mismo ejercicio cambiando únicamente una variable y esa es el peso. Misma paciente, 27 años, 39 semanas, 1,62 metros, pero ahora el peso son 145 kilogramos, lo cual la engloba en un IMC mayor a 40. Sin antecedentes de cesárea previa, mismas características a la exploración, vemos que solamente cambiando esa variable, ahora la probabilidad de tener una cesárea aumenta hasta el 17,8%. Esto es importante porque este es un factor de riesgo que es modificable. En relación a eso, les presento este artículo, que tuvo como objetivo determinar el riesgo de inducción fallida en mujeres con obesidad que son sometidas a la inducción del trabajo de parto. Fue un análisis secundario en un ensayo aleatorizado de métodos de inducción que incluyó embarazos a término con membranas íntegras bajo inducción del trabajo de parto con un cervix desfavorable, en un total de 465 mujeres, en las cuales 207 tenían obesidad y 258 sin obesidad. La conclusión de esto es que aquellas pacientes con obesidad tienen 78% más riesgo de una inducción fallida del trabajo de parto únicamente por esta variable que es modificable. Hablaremos ahora de los métodos que tenemos para inducir un cervix desfavorable. Existen los métodos farmacológicos, que son prostaglandinas, los métodos mecánicos, la sonda Foley y el balón de Koch, y aquellos métodos osmóticos, Dilapan y laminaria. Comenzaremos por los métodos farmacológicos. Tenemos a las prostaglandinas. Las prostaglandinas son eicosanoides que están formados a partir del ácido araquidónico. Tienen una producción local a nivel del cervix, útero y de las membranas fetales y tienen receptores a nivel de estos órganos, miometrio, trofoblasto y membranas. El mecanismo de acción se trata de aumentar la concentración de las colagenasas. Estas colagenasas van a aumentar la dispersión de los ácidos de colágeno, entre los cuales va a aumentar la concentración de agua, aumentando la distensibilidad del tejido. Además, tienen un efecto inflamatorio que está mediado por interleucina 8, TNF-alfa, interleucina 1 beta y aumento de metaloproteinasas que al final nos llevan a proteólisis y modificación del tejido. Existen al menos 4 subtipos de receptores acoplados a proteína G. Los receptores EP1 y EP3 que se encargan de la contracción del músculo liso y EP2 y EP4 de la relajación del músculo liso. Estos receptores tienen expresión y distribución espacial según la edad gestacional, siendo así que, por ejemplo, los receptores EP1 y EP3 están disminuidos en el embarazo temprano para contribuir a la aquiescencia uterina y aumentados en el embarazo a término para contribuir al inicio del trabajo de parto. La dinoprostona es un análogo sintético de la prostaglandina E12, cuya concentración tiene un aumento gradual con mayor duración de acción. Tiene administración de vía vaginal en 2 formulaciones principales, que se conocen como Cervidil y Prepidil. Cervidil es un inserto vaginal que contiene 10 miligramos de dinoprostona que se libera a una tasa constante de 0,3 miligramos por hora durante 24 horas. Su retiro se realiza tras 12 horas o al llegar a la fase activa del trabajo de parto. Tiene un costo aproximado de 550 pesos. Prepidil es un gel vaginal que contiene 0,5 miligramos de dinoprostona. Se inicia con una dosis de 0,5 miligramos que es susceptible de repetirse en 3 ocasiones entre las 6 y 12 horas. Tiene un costo aproximado de 723 pesos. Les presento este estudio que tuvo como objetivo comparar los resultados obstétricos al usar misoprostol versus dinoprostona. Un estudio de corte retrospectivo observacional unicéntrico que comparó el uso de misoprostol 200 microgramos en 24 horas versus dinoprostona 10 miligramos en 24 horas en un total de 481 mujeres que se aleatorizaron, 367 misoprostol y 114 utilizando dinoprostona. Encontramos que en aquellas pacientes en el grupo de misoprostol tuvieron mayores tasas de cesárea y la indicación principal fue un registro cardiotocográfico no tranquilizador comparados con aquellas mujeres en el grupo de dinoprostona.
No hubo diferencias estadísticamente significativas para hemorragia postparto, Apgar en el minuto 1 menor a 8 y alteraciones del pH. En conclusión, el uso de misoprostol confiere mayor riesgo para cesárea y un registro cardiotocográfico no tranquilizador que el uso del inoprostol. Hablaremos ahora del misoprostol. Este es un análogo sintético de la prostaglandina E1 que tiene administración en diferentes vías, oral, rectal, vaginal o sublingual, y de este modo su absorción será variable. El precio aproximado va de 700 a 2.700 pesos. La administración vía sublingual alcanza mayores concentraciones plasmáticas en menor tiempo. Sin embargo, tiene una caída abrupta en la concentración. Por el contrario, la administración vaginal alcanza menores concentraciones plasmáticas, pero se mantienen estables a lo largo del tiempo. El principal efecto adverso que tenemos al utilizar el misoprostol es la hiperestimulación uterina, que conlleva un riesgo de ruptura uterina del 0.04%. Los efectos secundarios se presentan en menos del 2% de las pacientes y estos son dosis dependientes, siendo así que aquellas pacientes en las cuales se usan dosis a partir de 400 microgramos tienen mucho mayor riesgo de presentar efectos como fiebre, diarrea, vómito, dolor abdominal y escalofríos comparado con aquellas pacientes en las que se usan dosis bajas de 200 microgramos. Las principales contraindicaciones para su uso son cicatriz uterina previa e hipersensibilidad al medicamento. No existe un único régimen estandarizado. Cada colegio propone el suyo, siendo así que la menor dosis establecida son 25 microgramos, la mayor 50 microgramos, el menor tiempo de intervalo entre cada una 2 horas y el mayor 6 horas. Les presento este estudio que tuvo como objetivo comparar la eficacia y seguridad entre la administración de misoprostol vía vaginal y bucal para mujeres bajo inducción del trabajo de parto. Fue un ensayo controlado, aleatorizado, triple ciego, con placebo para mujeres sometidas a la inducción del trabajo de parto con un Bishop menor a 6 puntos. Se les ofreció una dosis inicial de 25 microgramos y dosis subsecuentes de 50 microgramos por la vía asignada, ya fuera vaginal o bucal, y una tableta placebo por la vía opuesta. A un total de 300 mujeres, a las cuales 152 se les administró misoprostol vía vaginal y 148 misoprostol vía bucal. Encontramos que aquellas pacientes en las cuales se administró el misoprostol vía vaginal tuvieron menor tiempo al nacimiento, menores tasas de cesárea por un registro cardiotocográfico no tranquilizador y además necesitaron menos dosis de misoprostol para llegar a la fase activa del trabajo de parto, consiguiendo mayores tasas de parto vaginal en las primeras 24 horas, por lo que en conclusión el misoprostol vía vaginal es superior a la vía bucal para lograr la maduración cervical en embarazos a término. Les presento este otro estudio que tuvo como objetivo comparar la tasa de parto vaginal en 24 horas entre un régimen de una sola dosis y de multidosis de misoprostol para la inducción del trabajo de parto. Un ensayo que se llevó a cabo del 2016 al 2017 comparando una dosis única de 25 microgramos con hasta 4 dosis de misoprostol de 25 microgramos cada 4 a 6 horas en embarazos a término con membranas íntegras y un Bishop menor a 6 en un total de 243 mujeres. 120 recibieron el régimen de una dosis y 123 multidosis, y en ambos grupos se incluían pacientes multíparas y nulíparas. Encontramos que no hay diferencia en la proporción de mujeres que lograron un parto vaginal en las primeras 24 horas con el grupo de una dosis o multidosis de misoprostol, por lo cual se concluye que el régimen de una dosis es aceptable. Sin embargo, dentro del mismo estudio también se encontró que la tasa de cesárea fue mayor en aquellas pacientes del grupo de una dosis de misoprostol, pero solamente significativo en pacientes nulíparas. También se encontró que un Bishop menor a 4 en aquellas pacientes nulíparas previo al inicio de oxitocina fue un buen predictor para cesárea, por lo que en conclusión se dice que el régimen de una sola dosis es aceptable, pero en aquellas pacientes nulíparas se deberá considerar repetir la dosis y tras 6 horas de la primera administración el Bishop se mantiene menor a 4 puntos, y esto debido al riesgo incrementado de cesárea. Hablaremos ahora de los métodos mecánicos para la inducción del trabajo de parto. Tienen diferentes mecanismos de acción. Puede ser un mecanismo mecánico, que se basa en presión controlada contra la pared cervical. Un mecanismo biofísico, que habla de la deshidratación osmótica, o un mecanismo fisiológico, que se trata de liberación local de prostaglandinas. Las ventajas de estos métodos es que son reversibles, no tienen efectos secundarios farmacológicos y que son de bajo costo. El primero de ellos es la sonda Foley,
Se trata de colocar de manera transcervical una sonda Foley con un calibre de 16 a 18 French con técnica estéril más allá del orificio cervical interno. Esta sonda se va a dejar en posición hasta que salga espontáneamente o hayan pasado 24 horas. Existen sondas de balón único o de doble balón y que es susceptible de insuflarse desde 30 hasta 80 mililitros. El balón de Koch es un catéter de colocación transcervical. Con la misma técnica se va a dejar en posición hasta que salga espontáneamente o hayan pasado 12 horas. Tiene doble balón que es susceptible de insuflarse de 30 a 80 mililitros. Su precio aproximado son 1,200 pesos. Entonces, ¿qué es mejor, balón único o balón doble? En 2018 se hizo un metaanálisis que incluyó más de 1,000 embarazos únicos comparando el uso de balón único versus balón doble. Y se encontró que utilizar un catéter con doble balón disminuye el tiempo al nacimiento hasta 41 minutos, por lo que será de elección. Y con respecto al volumen, en 2018 se hizo un metaanálisis incluyendo más de 1,400 embarazos únicos con una sonda de un solo balón. Se compararon volúmenes menores a 30 mililitros versus volúmenes de 60 a 80 mililitros, concluyendo que utilizar volumen de 60 a 80 mililitros puede disminuir el tiempo al nacimiento hasta casi 2 horas. Hablaremos ahora de los métodos osmóticos. La laminaria es un dilatador que tiene origen biológico, que está hecho a base de algas marinas. Este origen biológico es el que le confiere una tasa de infección que puede ser hasta el 0,81%. Se basa en un mecanismo de acción higroscópico, es decir, absorbe la humedad del medio en el que se encuentra. Esto aumenta de manera gradual su espesor y esto genera liberación local de prostaglandinas. Su precio aproximado son 190 pesos. El Dilapan es un dilatador que está hecho a base de un hidrogel que se conoce como aquacril. Este tiene una tasa de infección menor por su origen sintético, que es del 0,40%. Trabaja bajo el mismo mecanismo de acción higroscópico y este aumento de volumen genera un estiramiento mecánico que genera liberación local de prostaglandinas. ¿Qué hay sobre la efectividad de estos dos métodos? En 2018 se hizo un estudio observacional multicéntrico prospectivo, incluyendo más de 400 embarazos con el uso de Dilapam. Se encontró que en aquellas pacientes que utilizaron Dilapam por al menos 12 horas, 76% lograron un parto vaginal. De estos, el 45% se logró en las primeras 24 horas y se utilizaron únicamente 3,8 dilatadores como número medio, manteniendo tasas de infección bajas hasta un 3,2%, pero ninguna fue atribuible al uso de Dilapam. Se ha visto también en los estudios que el uso de estos dilatadores puede tener un aumento esperado en el número de leucocitos con una media de 2,4 por 10 a la 3, sin que esto aumente el riesgo de infección. Además, se ha visto que aquellas pacientes que inician la inducción del trabajo de parto con un BISHOP de por lo menos 3 puntos y que tienen antecedente de un parto vaginal previo, tienen una mayor probabilidad de tener una inducción exitosa. Les presento este estudio que tuvo como objetivo probar que el uso de Dilapam no es inferior al uso de sonda Foley transcervical para la inducción del trabajo de parto. Fue un ensayo controlado aleatorizado comparando la sonda Foley, insuflada 60 mililitros durante 12 horas, y el uso de Dilapam durante 12 horas en embarazos a término con un cervix desfavorable. Si a la revaloración el cervix permanecía desfavorable, se permitió una ronda más del dilatador asignado. Se llevó a cabo en 419 mujeres, a las cuales 209 se les colocó una sonda Foley y 210 Dilapam. Se encontró que aquellas pacientes en el grupo de sonda Foley tuvieron menos necesidad de una segunda ronda de uso, menos tiempo entre la colocación al nacimiento y un menos tiempo total de permanencia del dispositivo. Pese a todo esto, el grupo de Dilapam logró mayores tasas de parto vaginal en 24 horas, por lo que en conclusión, el uso de Dilapam no es menos efectivo que la sonda Foley para lograr un parto vaginal. Hablaremos ahora de los métodos para inducir un cervix favorable. Estos son el despegamiento de membranas, amniotomía y el uso de oxitocina. El despegamiento de membranas se trata de realizar movimientos de barridos circulares continuos para separar las membranas del segmento uterino. Se ha visto en la evidencia que el despegamiento de membranas, al menos en una ocasión, versus ninguna intervención, tiende a disminuir el tiempo para el inicio del trabajo de parto de manera espontánea. Además, en los embarazos post-término reduce la necesidad de utilizar otros métodos de inducción. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Es un método que puede generar dolor e incomodidad. Además,
No hay evidencia suficiente para poder establecer el número óptimo de barridos y el tiempo óptimo que debe pasar entre ellos para tener mejores resultados. La miotomía se trata de generar una ruptura artificial de membranas. Esta tiene requisitos especiales, como tener una presentación abocada y una dilatación de por lo menos 3 centímetros, y esto para evitar los riesgos que están en relación a ruptura de base previa, infección intrauterina y prolapso o compresión del cordón umbilical. Por lo mismo, las contraindicaciones serán placenta o base previa o una infección genital activa. El momento mejor para realizar la miotomía está entre temprana o tardía. Se ha visto que realizarla de manera temprana, es decir, antes del inicio de la fase activa del trabajo de parto, es capaz de disminuir el intervalo entre inducción al nacimiento con una media de 4 horas sin incrementar el riesgo de cesárea. Hablando de la oxitocina, este es un monopéptido que se codifica en el cromosoma 20. Tiene un tiempo de vida media de 3 a 4 minutos con un inicio de acción de 3 a 5 minutos y que alcanza concentraciones estables alrededor de los 40 minutos de infusión continua. Tenemos principalmente dos esquemas para su utilización, un esquema a dosis bajas y un esquema a dosis altas. El esquema a dosis bajas se inicia con 2 miliunidades por minuto, teniendo aumentos cada 15 minutos a 4, 8, 12, 16, 20, 25 y 30 miliunidades. El esquema a dosis altas empieza a 6 miliunidades con aumento de 6 miliunidades cada 40 minutos. En cualquiera de los dos esquemas debemos notar que al minuto 45 tendremos 12 miliunidades. Cualquiera de los dos esquemas que sea que se use, requiere de monitorización fetal continua. Para la elección entre dosis altas y dosis bajas, se ha visto en la evidencia que las dosis altas van a disminuir el tiempo entre inducción y nacimiento con una media de alrededor de 2 horas. Sin embargo, las dosis altas no van a aumentar la tasa de parto vaginal en las primeras 24 horas. Por el contrario, van a aumentar el riesgo de hiperestimulación uterina en un 86%. Tampoco existe una definición universal sobre la inducción fallida. Cada colegio va a proponer la suya. Si tuviéramos nosotros que definirla, sería la incapacidad de lograr llegar a la fase activa del trabajo de parto, pese al uso de oxitocina por un tiempo variable de 12 a 18 horas y ruptura de membranas. ¿Se puede dar inducción de manera ambulatoria? En 2018 se hizo un metaanálisis que incluyó más de 8,000 embarazos, valorando el riesgo de complicaciones al utilizar una sonda Foley de manera ambulatoria. Se encontró de manera general que la prevalencia de complicaciones es muy baja, hasta un 0.26%, sin ningún caso reportado de infección intraparto. Comparando la inducción extrahospitalaria versus intrahospitalaria, se vio que aquellas pacientes a las cuales se les ofrece una inducción extrahospitalaria tienen menor incidencia de cesárea, 3% versus 17%. En conclusión, el uso de sonda Foley para la inducción de manera extrahospitalaria es seguro. Sin embargo, esto únicamente es aplicable en aquellos embarazos de bajo riesgo, lo cual no encaja con la mayoría de nuestra población. ¿Cuál es la perspectiva a futuro sobre la inducción del trabajo de parto? Les presento la elastografía cervical. Esta es una técnica ultrasonográfica que se basa en obtener información cualitativa y cuantitativa sobre la elasticidad del tejido. Durante la maduración cervical se van a dar cambios en la morfología de las fibras del colágeno y esto por la disminución en la fuerza tensil del estroma cervical que se da de manera progresiva. Está basada en que la presión que es aplicada de manera perpendicular en un cuerpo va a comprimir más el material blando que el material rígido y que cada cuerpo o cada órgano tiene su propio nivel de elasticidad por el cual se puede identificar. Para esto se creó el índice de elastografía. Es una escala numérica que está basada en un mapa de colores, en la cual el tejido rígido está representado por el color púrpura y el tejido suave por el color rojo. Pasa por un score del 1 al 4 que implica rojo, amarillo, azul y púrpura. Esta escala es variable según el equipo utilizado, siendo así que el color azul puede implicar tejido blando o rígido y el color rojo de la misma manera. Utilizando una escala en la cual el tejido blando está representado por el color púrpura y el tejido rojo representa el tejido rígido, les presento del lado izquierdo un cervix desfavorable.
desfavorable porque la mayor parte de la imagen está coloreada en color rojo, lo cual implica tejido rígido. Del lado derecho tenemos un cervix favorable en la cual la mayor parte del mapa es color púrpura, representando tejido blando. Con esta técnica se han estudiado el índice de la elastografía en 3 principales puntos: el orificio cervical interno, externo y el canal cervical, encontrando que significativamente tenemos en el orificio cervical interno y en el canal cervical mayor probabilidad de predecir una inducción exitosa. Aquellas pacientes que tuvieron una inducción exitosa tienen menos puntaje del índice de elastografía a nivel del orificio cervical interno y del canal cervical. Por el contrario, aquellas pacientes que tuvieron una falla a la inducción tienen puntajes más altos a nivel del orificio cervical interno y del canal cervical. Evaluar el índice de elastografía, sobre todo a nivel del orificio cervical interno, nos permitirá tomar decisiones. ¿Cuáles son los retos y directrices futuras sobre esta técnica? Esta técnica tiene 2 variables operador dependiente, que son las diferencias entre la presión aplicada y la orientación de las imágenes. Por lo tanto, se está trabajando en lograr una técnica estandarizada, como la técnica CLEAR, para la medición de la longitud cervical, que nos permite tener puntos de corte establecidos sobre los cuales podernos guiar y tomar decisiones. En conclusión, la indicación de la inducción del trabajo de parto se basará en las condiciones obstétricas, maternas o fetales que se tengan. El éxito de la inducción del trabajo de parto estará dado por las condiciones cervicales previas que valoraremos. Además, hay diversos indicadores que nos pueden ayudar a predecir el éxito de la inducción del trabajo de parto y previamente nosotros deberemos valorar adecuadamente el cervix para elegir el método más adecuado para la inducción del trabajo de parto. Asimismo, están en desarrollo métodos menos invasivos para contribuir a predecir el éxito de la inducción del trabajo de parto. Gracias. Agradecemos mucho a la doctora por su gran participación en el seminario y por el tema expuesto. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.